Bueno, hoy nos metemos con una historia que, a ver, yo creo que todo el mundo cree que la conoce, ¿no? Pero que en realidad está llena de secretos, de malentendidos. Vamos a sumergirnos en cómo se creó Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. Sí. Tenemos un artículo fantástico que, bueno, no solo cuenta la historia, sino que destripa sus temas, su legado, y la misión de hoy es entender cómo una chiquilla de 18 años, en un verano sin sol, pudo crear algo que cambió la literatura para siempre. Y de paso, vamos a intentar separar a la criatura original del ícono de Hollywood que se ha comido su identidad. Es una misión fascinante, ¿sí? Porque Frankenstein es muchísimo más que un cuento de terror. Para analizarlo bien, yo creo que podemos seguir tres grandes ejes. A ver, Primero, el contexto en el que nació la novela, que es sorprendente, casi dramático. Después, meternos de lleno en quién es la criatura de verdad, pero de verdad, frente a la imagen que todos tenemos. Y por último, ver cómo saltó de la página para ser un icono y por qué, más de 200 años después, nos sigue hablando tan directamente. pues empecemos por el principio, que como dices es de película. Estamos en 1816. El año sin verano. Exacto, el año sin verano. Y no es una forma de hablar, ¿eh? Es literal. Un año antes, el volcán Tambora, en Indonesia, tuvo una erupción tan bestial que cubrió el planeta de ceniza y provocó un invierno volcánico. Un caos climático. Y en medio de ese panorama casi apocalíptico tenemos a este grupo de jóvenes ingleses, de la élite intelectual y rebelde, refugiados en Villa Diodati, al lado del lago Lemán, en Suiza. El ambiente tenía que ser algo único. Totalmente. Imagina la escena. Está Mary Godwin, que todavía no era Shelley, con 18 años, 18. su pareja y futuro marido, el poeta Percy Shelley, el anfitrión, Lord Byron, que era la mayor celebridad de la época, una estrella del rock, vamos, Total. y su médico John Polidori. Un elenco espectacular. Un supergrupo de la literatura romántica, como dices, encerrados por el mal tiempo. Sí, Y de ese aburrimiento sale todo. Lord Byron propone un juego para pasar el rato, que cada uno escriba una historia de fantasmas. y ahí empieza el drama para Mary. Claro, ella se bloquea, mientras los demás, hombres con una trayectoria y una confianza enormes, empiezan a escribir, ella nada. Luego contó la sensación mortificante de tener que decir cada mañana que todavía no se le había ocurrido nada. Pero es que lo que pasa después es, es lo que define el genio. La idea no le llega pensando, sino de una forma mucho más visceral. El famoso sueño, ¿no? Un sueño despierto, lo llamó ella. Una noche, pasada la medianoche, tuvo una visión. Y su descripción pone los pelos de punta. Escribió: vi al pálido estudiante de artes impías arrodillado junto a la cosa que había ensamblado. Uf. Vi el horrible fantasma de un hombre extendido, y luego mostrar signos de vida y agitarse con un movimiento inquieto y semivital. Esa imagen es el Big Bang de la novela. Es potentísima. Pero me pregunto, ¿fue una visión de la nada o fue el resultado de todo lo que estaban hablando esos días? Para nada fue de la nada. Estaban en el epicentro de los debates científicos de la época. Claro, La palabra clave era galvanismo. Estaban obsesionados con los experimentos de Giovanni Aldini, que aplicaba electricidad a cadáveres para que se movieran. que eran como espectáculos, ¿no? Eran espectáculos públicos. La idea de que la electricidad era el soplo de la vida estaba totalmente en el aire. Y a eso súmale historias de alquimistas como Johann Conrad Dippel, que curiosamente nació en el castillo Frankenstein. Es que es una confluencia de factores increíble. Por un lado, la ciencia más puntera, y por otro, el trasfondo personal de Mary Shelley. Claro. No era una joven cualquiera. Era hija de Mary Wollstonecraft, la pionera feminista, y de William Godwin, el pensador anarquista. Creció rodeada de ideas revolucionarias. Y hay un factor más, el más íntimo y doloroso de todos. Un año antes de ese verano, Mary había tenido a su primera hija, que murió a las pocas semanas. Qué duro. En su diario escribió algo desolador. Soñé que mi pequeña bebé volvía a la vida, que la reanimamos frotándola frente al fuego. Uf, claro. Si conectas eso, la pieza encaja. La novela no es solo ciencia, es una meditación sobre la creación, la maternidad y la pérdida, escrita por alguien que lo había vivido de la forma más brutal. Es que esa perspectiva lo cambia todo. No es solo un monstruo, es el dolor de una madre. Y esa criatura,
Esa cosa se ha convertido en el mayor malentendido de la cultura popular. Es el momento de decirlo claro. Frankenstein no es el monstruo. Es el error más famoso de la literatura, yo creo. Y fíjate, no es nuevo. El artículo menciona una cita de 1908 que ya se quejaba de cuán universalmente se utiliza mal el término Frankenstein para describir a un monstruo horripilante. Ya en 1908. Ya entonces, ¿el nombre es de su creador, Víctor Frankenstein? La criatura no tiene nombre en toda la novela. Se le llama el demonio, el miserable, la criatura, pero nunca tiene un nombre. Y la imagen que tenemos, la de la película de James Whale con Boris Karloff, es una distorsión casi completa. A mí me costó años quitarme de la cabeza esa imagen. Totalmente. El monstruo de piel verde, frente plana, tornillos en el cuello, que solo gruñe. Es una imagen icónica, pero es una traición al personaje de Shelley. Para empezar, la forma en que cobra vida. Cierto. En el libro no hay una noche de tormenta con un rayo. Es mucho más sutil y, en cierto modo, más inquietante. Víctor pasa 2 años obsesionado estudiando hasta que descubre lo que él llama un principio elemental de la vida. Y no explica cómo, ¿verdad? Lo deja ambiguo a propósito. Ensambla el cuerpo con partes de la sala de disección y el matadero, pero el proceso exacto se lo calla. A Shelley no le interesa el cómo, le interesa la consecuencia moral. Y la consecuencia es una criatura que es todo lo contrario a un bruto. Y esto es lo que más choca al leer la novela. Es que es un ser de una profundidad intelectual y emocional asombrosa. Físicamente es deforme, sí, pero su mente es una esponja. Claro. Cuando Víctor lo abandona, horrorizado, la criatura aprende a sobrevivir sola. Y espiando a una familia de campesinos, aprende a hablar, a leer y escribir. Y no solo eso, lee libros súper complejos, las vidas de Plutarco, Werther de Goethe y sobre todo El paraíso perdido de Milton, que es el espejo de su tragedia. Exacto. Se ve a sí mismo como Adán, el primer hombre, pero también como Satán, el ángel caído, expulsado por su creador. Es elocuente, es sensible, lo único que anhela es compañía. Su maldad no es de nacimiento, es el resultado del rechazo absoluto que sufre, empezando por el de su propio padre. Hay un momento cumbre cuando por fin se encuentran en un glaciar en los Alpes. La escena es de una fuerza, y las palabras de la criatura lo resumen todo. Le dice a Víctor: recuerda que soy tu criatura, yo debería ser tu Adán, pero soy más bien el ángel caído, a quien expulsas de la alegría sin haber cometido falta alguna. Es tremendo. Y sigue: fui benévolo y bueno, la desdicha me ha convertido en un demonio. Hazme feliz y volveré a ser virtuoso. Es una súplica, no pide dominar el mundo, pide un poco de compasión. Esa cita es el corazón moral de la novela y te obliga a preguntarte, ¿quién es el verdadero monstruo aquí? Sin duda. ¿La criatura que pide amor o el creador que la abandona por su aspecto? Y esto nos lleva directos al subtítulo de la novela, que es la clave de todo: el moderno Prometeo. Claro, Prometeo, el titán griego que creó a la humanidad y luego robó el fuego, el conocimiento, para dárselo, y fue castigado por ello. Precisamente, Víctor Frankenstein es ese Prometeo moderno, un hombre que por soberbia juega a ser Dios, transgrede los límites de la naturaleza. Mary Shelley está canalizando aquí el gran debate de su época, el choque entre la Ilustración, con su fe ciega en el progreso, y el romanticismo, que alertaba de los peligros de un conocimiento sin responsabilidad. Hay un dato curioso sobre eso, ¿no? Sí, que el filósofo Immanuel Kant ya se había referido a Benjamin Franklin como el Prometeo de los tiempos modernos, por sus experimentos con la electricidad y el pararrayos. Con una idea tan radical y un personaje tan complejo, me cuesta imaginar cómo reaccionó el público de 1818. ¿Estaban preparados para una novela así? La recepción fue, polarizada. La primera edición, del 1 de enero de 1818, fue anónima y muy pequeña, solo 500 copias. Poquísimas. Y hubo quien vio el genio al instante. El novelista Sir Walter Scott escribió una reseña muy elogiosa, alabando su poder de imaginación poética poco común. Pero no todos, claro. Para nada. Otros la destrozaron. El Quarterly Review, una revista muy influyente, la describió como un tejido de absurdos horribles y repugnantes. ¡Qué bestia! Pero las críticas más interesantes llegaron cuando se supo que la autora era una mujer. El nombre de Mary Shelley aparece en la segunda edición, de 1823.
Y una reseña del British Critic es reveladora. Decía: entendemos que la escritora es una mujer. Esto es un agravante. No me lo puedo creer. Un agravante. Sí. Venían a decir que el tema era tan horrible que, escrito por una mujer, era aún peor. Y que si ella olvidaba la delicadeza de su sexo, ellos no tenían por qué tratar la obra con respeto. ¡Qué increíble! La critican por quién lo escribe, no por lo que escribe. Y a pesar de todo eso, la historia se hizo súper popular muy rápido. Rapidísimo. Y curiosamente, la clave de su éxito masivo no estuvo en las librerías. ¿Ah, no? No, la clave estuvo en el teatro. En 1823 se estrenó en Londres una adaptación titulada Presumption or the Fate of Frankenstein. Fue un fenómeno, Un bombazo. un éxito rotundo. La propia Mary Shelley fue a verla y escribió en una carta una frase irónica y maravillosa. Y hete aquí que me encontré famosa. Esa obra de teatro, que simplificaba mucho la trama, fue la que la catapultó al estrellato. Y ahí empezó un legado que, bueno, no ha parado de crecer. Hoy es una obra fundamental del romanticismo de la literatura gótica. Y para muchos, algo más. El inicio de un género nuevo, ¿no? Efectivamente. Hay un argumento muy sólido defendido por el crítico Brian Aldiss de que Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción de la historia. ¿Por qué? Porque, a diferencia de cuentos fantásticos anteriores que se basaban en magia o sueños, aquí el motor de la historia es la ciencia. Como dice Aldiss, Víctor Frankenstein toma una decisión deliberada y usa experimentos modernos en el laboratorio para lograr su objetivo. Es la ciencia, aunque sea especulativa, la que desata la catástrofe. Me fascina también la lectura que hace de la novela Guillermo del Toro. ¿Ah, sí? Él dice que Frankenstein es el libro adolescente por excelencia, que captura ese sentimiento de no encajar, de ser arrojado a un mundo de dolor por unos creadores a los que parece que no les importas. Es una visión muy poderosa, porque conecta con la dimensión más existencial de la novela. Al final, la criatura se hace las mismas preguntas que todos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? Le exige a su creador una razón para existir. Exacto. Y esa es una pregunta que resuena con cualquiera que se haya sentido solo o diferente. Es una historia sobre la responsabilidad de la creación, en todos los sentidos, de la científica a la paterna. Llegados a este punto, creo que el panorama está mucho más claro. Frankenstein no es un simple cuento de terror. Es el fruto de un momento histórico único, de una tragedia personal y de unas preguntas filosóficas abrumadoras. Y sobre todo, Y sobre todo, es la historia de una criatura trágica, inteligente y desesperada, no del monstruo de cuello atornillado que nos han vendido. su relevancia hoy es casi mayor que en su día. Las preguntas que Mary Shelley puso sobre la mesa son las que dominan nuestros debates. La responsabilidad de la ciencia, las consecuencias de la inteligencia artificial, la ingeniería genética, el miedo a lo diferente. Es una advertencia. Fue la primera gran advertencia sobre los peligros de crear algo que no podemos controlar, ni estamos dispuestos a amar. Y para terminar, me gustaría dejar una última idea en el aire, algo que añade otra capa de complejidad a todo esto. A ver, Y es que la mayoría no sabe que existen dos versiones de Frankenstein. La original, de 1818, es la visión cruda y radical de una joven de 18 años que lo cuestionaba todo. pero luego la reescribió. Exacto. En 1831, Mary Shelley, ya viuda, más madura, más conservadora, y habiendo sufrido muchas más tragedias, publicó una edición revisada. Y es una diferencia crucial. En esa segunda versión, suavizó los aspectos más subversivos, hizo a Víctor un poco menos responsable, más víctima del destino. Le quitó culpa. Le quitó culpa y le dio un papel más activo a la providencia divina, reforzando el tono moral, de advertencia. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final en el aire, Ujú. que es fascinante, ¿no? ¿Cuál es el verdadero Frankenstein? ¿Es la explosión de genio indomable del adolescente que desafió todas las convenciones? ¿O es la obra más pulida y moralizante de la autora consagrada que mira atrás y reinterpreta su propia creación? No hay una respuesta fácil, desde luego. No, pero nos obliga a pensar en cómo las obras de arte y sus creadores viven, cambian y nos siguen hablando a través del tiempo.